Bien, perfecto. Vamos transitando lo que es unidad 4 y unidad 5, y en este transitar de unidad 4 y unidad 5, en donde vemos y donde trabajamos con la atención del recién nacido, ¿sí? La idea en este primer pantallazo es que podamos conocer las primeras intervenciones, competencias de enfermería en el área neonatal. Saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tenemos que preparar, qué es lo que tengo que tener en cuenta al momento de la recepción de un recién nacido, ¿sí? Y como vamos empezando por siempre por el recién nacido sano, ¿sí? Por aquel que nace con determinados aspectos normales o ideales. Estuvimos trabajando en la clase pasada con lo que es el recién nacido sano, de término, con un peso adecuado. Estuvimos mirando un poco lo que son las tablas de crecimiento que nos permiten identificar y empezar a nombrar a este recién nacido literalmente con su nombre y apellido, pero además de su nombre y apellido, saber de qué estamos hablando cuando leemos una sigla como RNT, por ejemplo. A ver, si yo les pregunto eh, en una planilla de enfermería, ustedes leen que es RNT. Vamos a empezar a desglosar un poco de siglas. ¿Quieren comentarme qué sería un RNT? Vamos a poner acá. Un recién nacido a término. Perfecto, un recién nacido de término. Sí, y hay 3 preguntas claves que yo me tengo que hacer en una recepción, ¿sí? Cuando estoy por recibir a un recién nacido. ¿Cuáles son esas 3 preguntas claves que tenemos que tener en cuenta? Que nos van a permitir esa acción, eh, esa acción específica, ¿sí? Anticipar las situaciones complejas e intervenir la situación con mucha mejor calidad de atención. 3 preguntas claves que van a determinar justamente el accionar. Que lo vimos el encuentro pasado, lo vimos reflejado específicamente en algunos que otros videos, ¿sí? Si llora o no llora, ¿sí? Si tiene buen tono, ¿sí? Bueno, esas preguntas me van a permitir a mí reconocer las primeras intervenciones de enfermería, ¿sí? Y principalmente tengo que conocer los factores de riesgo que tiene la persona gestante, ¿no? Digo, conocer cuáles son esos antecedentes previos y saber a qué voy a recibir, qué es lo que voy a atender, cuáles son los cuidados que vamos a dar, ¿no? Y en ese proceso de preparar la recepción la recepción del recién nacido, ¿qué elementos voy a preparar básicos e indispensables? Podemos Las nombrar, vacunas. perfecto, las vacunas, lo pueden ir también escribiendo en el chat y ya les va quedando también. El abrigo para el bebé, o sea, el gorrito, las mantitas. Bien, y antes de eso, ¿qué es lo que tengo que tener preparado? Digo, me dicen que vamos a tener un parto, es un parto normal, no o sea, es un, es una gestante de término, ¿sí? No tienen grandes antecedentes previos. Sí, Samara, te escuchamos. El ambiente, temperatura del lugar, La temperatura ambiente, tal cual. exacto. La temperatura ambiente de lo que es el espacio para la recepción. ¿Qué temperatura tenemos que tener? ¿Qué variación de temperatura? Entre 26 y 28 grados. Perfecto. La temperatura ambiente tiene que estar entre 26 y 28 grados.
la sala de parto, donde está la persona gestante, ¿puede tener alguna variación o también tiene que estar en ese rango de temperatura? ¿Podemos tener una temperatura un poco más permisiva para la persona gestante o tiene que reunir las mismas condiciones? Pensando en todo el trabajo de parto, ¿no? Todo el momento previo. Debería tener las mismas condiciones. ¿Podemos contemplar 1 o 2 grados menos de Sí, la tabla porque de siempre recepción? lo Sí, que se es la puede sala contemplar tiene que una estar, dos. los quirófanos siempre está más frío. Bien, pensemos en una sala es un trabajo de parto, o sea, un Es parto un trabajo de autópsico, parto, así no que quirófano. pensemos en esto. Entonces, en el quirófano es entendible que la temperatura esté un poco más baja de lo que se recomienda, no debiera ser, pero es entendible y es comprensible que pasen esas situaciones. Pero, ¿qué pasa en una situación en una sala de parto? ¿Podemos contemplar la opción de que en lugar de 26 a 28 grados, 1 o 2 grados menos? ¿Y por qué? ¿Sí, no y por qué? También un poco es lo que veníamos charlando con Cintia, ¿no? Digo, comprender y acompañar la situación de la persona gestante, ¿verdad? La persona gestante se encontraría haciendo fuerza, desgaste físico y si hay calor se sentiría más agobiada. Perfecto, la idea es en este espacio es poder razonar estas, estas apreciaciones que se dan como por sentadas, ¿sí? Estos nuevos aprendizajes, bueno, que no sean simplemente un sí, tengo que poner la temperatura a 24 o 26 grados. Bueno, entender el por qué. Los invito y las invito no a cuestionar, sino a reflexionar sobre estos nuevos aprendizajes, el por qué, el justificativo de cada una de las elecciones que vamos a hacer, ¿sí? Y eso también va a determinar mucho la calidad de cuidado que brindemos a la familia, al binomio del recién nacido y su mamá, ¿no? En esta continuidad que vamos dando en materno-infantil, vamos avanzando lentamente en lo que es el proceso de enfermería en la internación conjunta de la madre o la persona gestante y el recién nacido, ¿sí? Y en este contexto, como ya estamos trabajando previamente con un recién nacido sano, eh, dijimos que ya hicimos la recepción, hicimos la profilaxis, estuvimos hablando en la clase pasada en qué consistía la profilaxis y qué comprende ese proceso, ¿no? Eh, Ahora bien, ¿qué vamos a tener en cuenta en ese periodo entre la recepción y la internación conjunta? Una serie de intervenciones de enfermería que van a responder a ese proceso enfermero, ¿no? Y ese proceso enfermero va también a depender del contexto, ¿sí? De esas necesidades que nosotros veamos o identifiquemos en ese binomio, ¿verdad? Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta, si es un recién nacido sano, vigoroso, que llora, que tiene buen tono, que es un recién nacido de término, con buen peso, lo que vamos a tener en cuenta es qué eje principal. ¿Qué es lo principal que vamos a tener en cuenta? El COPAP, que era el contacto piel a piel con la mamá. Perfecto. Ese COPAP que le va a permitir no solo establecer un vínculo, sino también establecer el primer momento de la lactancia materna, ¿no? Que no solo como vínculo, sino también como una especie de equilibrio, mantenimiento de la nutrición del recién nacido. Y eso Profe, también le ayuda al neonato a adaptarse bien al medio extrauterino. tal cual. Recordemos lo que veníamos charlando, porque aparte es un tema súper complejo, pero también responde también a esa estabilidad que necesita este recién nacido, como bien dijiste. Le ayuda
a atravesar todo lo que es la adaptación al medio extrauterino, ¿no? Desde lo cardiovascular, desde lo respiratorio, desde lo nutricional, desde lo metabólico. Y en ese proceso, Guillermina Chatas hacía una descripción muy interesante de las intervenciones de enfermería. Esas nos permiten elaborar un buen y ejemplar PAE. ¿Sí? Guillermina Chatas nos hablaba de cada una de los ejes de la adaptación al medio extrauterino y nos proponía, en cierta manera, determinadas intervenciones, ¿no? Entonces, en esta clase, en este encuentro, la idea es avanzar, continuar en lo que es ese proceso de internación conjunta, ¿no? Esta persona gestante estableció su contacto, su primer vínculo, ¿sí? Con el recién nacido, y tenemos que observar, estar atentos, súper atentos a la valoración física de esta persona recién nacida, ¿no? Entonces, para lograr un buen PAE tenemos que tener en cuenta y traté más o menos de englobarlo en distintos pétalos de esta flor, en la que vamos a lograr un PAE del recién nacido en lo que es la pesquisa neonatal, ¿sí? En los cuidados de la internación conjunta, los registros que van a permitir cierta legalidad y seguridad en la atención del paciente, el examen físico desde que nace y desde su primer minuto de vida hasta que se va de la institución, ¿no? Lo que es dentro de la valoración y el examen físico, es una intervención de enfermería súper interesante que no hace mucho que está configurada como tal, como una intervención, como un procedimiento eje central de la detección de cardiopatías congénitas, que es la saturación pre y postductal. Ahora vamos a ver de qué se trata, y eje no menor, que es la lactancia materna humana, ¿sí? En este archivo, que está muy interesante y tiene muy poquitas hojas como para que lo vayan mirando, leyendo y revisando, ¿sí? Que es mucho trabajamos con lecturas, y las lecturas tienen que poder estar incorporadas en cada una de las clases, ¿sí? Porque la idea en estas clases es que podamos ir charlando de lo que va haciendo, lo que vamos construyendo como este proceso de atención de enfermería, ¿sí? Sabemos que una de las primeras intervenciones que se le hacen al recién nacido es lo que es la pesquisa neonatal, ¿sí? Que se propone desde Nación una normativa de vigilancia, un instructivo de notificación que nos permite a los profesionales de la salud eh, hacer una vigilancia epidemiológica de las patologías o de las enfermedades, ¿sí? Que se pueden identificar en el recién nacido con una pequeña muestra de sangre, ¿sí? Eso lo hace el personal de laboratorio, pero más allá de que lo haga el personal de laboratorio, es una intervención del personal de salud que tiene que estar lograda dentro de las primeras 24 a 48 horas de vida. Dentro de las enfermedades que están bajo vigilancia son esta serie de enfermedades que son eventos de pesquisa que están previstos en esta ley, la ley 26.279. Es la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, el déficit de biotinidasa, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita. Son todas enfermedades que, detectadas a tiempo y con un diagnóstico oportuno, tienen buena evolución, ¿sí? Cada uno de estos casos se va a definir en función de estas variables. Si es un caso, puede ser un caso sospechoso, probable, confirmado o descartado en sí mismo. Si ustedes ingresan acá, en este apartadito azul, van a tener la lectura que les complementa esto que venimos hablando hasta ahora. Esta pesquisa es una de las primeras extracciones de sangre que se hace, lo hace el personal de laboratorio. Todo lo que es el resultado del laboratorio se carga directamente al sistema informático y lo tiene, es de acceso directo para el neonatólogo o para el personal de salud que está atendiendo a esta persona, ¿sí? De hecho, nosotros mismos, cuando hacemos la evolución
¿sí? En el sistema informático tenemos acceso a todo lo que es la historia clínica del paciente, ¿sí? Que es un documento estrictamente confidencial, ¿sí? El que vamos a revisar previamente, el que vamos a ir, ¿cómo es? Rellenando y enriqueciendo con cada una de nuestras evoluciones. Otra de los procedimientos que se realizan durante la internación del recién nacido es lo que es la detección de cardiopatías congénitas por oximetría de pulso, en este caso en recién nacidos asintomáticos. Es un documento de nación que está muy interesante también, que nos explica mucho más y mejor lo que es la detección de cardiopatías congénitas. Se hace con un simple monitoreo hemodinámico básico y no invasivo, como es la saturometría de oxígeno, ¿sí? ¿Saben? Sí, conocen lo que es la saturometría de oxígeno como signo vital, ¿no? Sí, es que cuando le tomamos el Sí, sí. oxígeno, Sí. el oxímetro. Perfecto. Es el oxímetro de pulso que la mayoría Sí, tenemos como un aparatito, un dispositivo sí, chiquitito que sí, habitualmente sí. utilizan. Perfecto. En el caso de los recién nacidos, o los lactantes, o en la población pediátrica, se utiliza un sensor que es mucho más chico, es lo que se ve en esta imagen. No sé si Sí, lo pudieron sí. ver dentro de la práctica preprofesional. Lo pudieron. Mi Sí, hijo sí. lo tuvo puesto. Bien, eso, el sensor de oximetría lo que tiene es que es muy sensible al movimiento y a la temperatura de la piel, ¿sí? Por lo general, la recomendación siempre es colocarlo, digo, ya sea la mano, ¿sí? O el pie. Cualquiera de de las cuatro extremidades me permite identificar y controlar la saturametría de oxígeno. En el caso del recién nacido, la particularidad que tiene, que cuando nace tenemos una tablita que nos permite orientarnos en lo que es la saturación de oxígeno para este paciente, ¿no? Digo, volvamos al adulto por un momento. ¿Cuál es la saturación de oxígeno normal o dentro de los límites normales que esperamos encontrar en el adulto, por ejemplo? De 95 a 100%. 96, 95. 98. 96, 98. Perfecto, por encima de 95 podemos decir, sí, que son valores esperables dentro del espacio en el que estamos, sí, al nivel de altura también en el que estamos nosotros en Argentina. Por encima de 95 a 100% es el valor esperable para un adulto. Ahora, cuando vamos al recién nacido, cuando volvemos para atrás, cuando vamos al inicio de la vida humana, ¿qué, qué valores esperamos encontrar? Digo, ¿es el mismo valor que esperamos encontrar, por ejemplo, en una recepción en los primeros minutos de vida? ¿En el primer minuto, por ejemplo? Me imaginaría que no, porque recién se están adaptando los pulmones a respirar. Entonces no Ujú. debería de ser el mismo nivel de oxígeno. Bueno, lo charlamos en los encuentros anteriores y también lo vamos reforzando encuentro a encuentro. La idea es, les recomiendo fuertemente la lectura son muy pocas hojitas, y eso va a ser, o sea, cada una de las lecturas que vamos trabajando son elementos necesarios para el examen parcial, porque más allá de que trabajamos con estas presentaciones, la lectura es un puntapié muy importante y muy determinante de la articulación de saberes, ¿no? Volviendo Sí, a lo que estamos hablando, Guillermina Chatar, en este artículo de publicación, lo que sugiere, es ella, son las guías, la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Y en líneas generales, todas las guías lo que sugieren es una tabla de saturación progresiva de acuerdo al primer minuto hasta los 10 o 15 minutos de vida, ¿sí? Y justamente esta progresión de la saturametría de oxígeno, ¿sí? Desde 85% hasta los 95% progresivamente. Es lo que esperamos esa saturación esperable dentro de los primeros minutos de vida.
¿sí? Y eso pasa justamente porque lo veníamos comentando en encuentros anteriores, que es por la misma adaptación cardiovascular, ¿sí? Esta adaptación cardiovascular lo que le permite, lo que le facilita a modo pulmonar al recién nacido es que se absorba todo ese líquido amniótico que estaba circulando a nivel pulmonar y que empiecen a funcionar los pulmones, ¿sí? Con ese intercambio de oxígeno, con esa hematosis que todos conocemos. Entonces, ¿por qué me voy tan lejos? Me voy tan lejos porque la idea es poder comprender ese proceso tan complejo y tan interesante que me va a permitir ahora, ¿sí? Entender y comprender cada una de mis intervenciones de enfermería, ¿sí? Nosotros desde el nacimiento hacemos un primer control de saturación de oxígeno permanente, evaluamos esa adaptación del recién nacido durante la recepción y si es una adaptación acorde, con signos vitales acordes, ¿sí? El recién nacido puede pasar efectivamente con su mamá a la internación conjunta, ¿no? Entonces, en esta oportunidad nosotros lo que vamos a mirar y abordar en esta clase es justamente los controles o las intervenciones que vamos a hacer durante la internación conjunta. Entonces, la saturación de oxígeno pre y postductal es uno de los controles de signos vitales de enfermería, ¿sí? Que vamos a hacer al menos una o dos veces por turno, pero no es algo mecanizado, no es algo estandarizado, ¿sí? Hay que tener en cuenta cada paciente, cada persona es sumamente particular y tiene una evolución determinada. Entonces, no hay estándares en lo que es el control de signo vital en el recién nacido, pero tampoco la idea es avasallarlo permanentemente porque también tenemos que respetar sus horas de sueño, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos si tengo que controlar y asegurarme de que mi paciente, de que mi sujeto de atención está bien cuidado y garantizar esa calidad de cuidado sin invadir demasiado, ¿no? Entonces, volviendo al eje central del control de saturación de oxígeno, no me voy por las ramas, la idea con esta intervención es que una intervención súper sencilla, como se muestra en la imagen, lo que ayuda es justamente a la detección de cardiopatías congénitas. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de saturación de oxígeno pre y postductal? ¿A qué se refiere pre y post? Cuando decimos pre, es Antes y después. perfecto, Des- perfecto. Antes y después. ¿Y y después de qué? Vamos a evaluar esa saturación de oxígeno. Pre y postductal, me dice acá. Ductal, pero no sé qué significa. No me acuerdo. Bueno, cuando decimos pre y postductal, hacemos referencia a antes y después del ductus, de esa ventana que tiene el feto antes de nacer, ¿sí? Que le permite una circulación fetal óptima, ¿sí? Y esa conexión permanente con la placenta, con su mamá, ¿sí? Esa conexión, esa ventana, hay tres ventanas que llamamos, mal llamamos ventanas, que tiene el feto en su vida em, dentro de la panza. Hay tres ventanas que tiene dentro de la circulación fetal que le permiten justamente esta circulación, esta nutrición y esta oxigenación, ¿sí? Las tres ventanas, posterior al nacimiento, debieran cerrarse correctamente de acuerdo a un tiempo determinado, ¿no? Hay una de las ventanas, no sé si se llega a ver acá, vamos a ver si podemos revisarla en esta imagen. Una de las ventanas es lo que se señala con las dos letras CA, ¿sí? Que son una conexión que hay entre la salida del ventrículo derecho, ¿sí? a la aorta, que es la que lleva la sangre a la periferia, ¿sí? Por lo general, esta salida que tenemos del ventrículo derecho, que son las arterias pulmonares, esta salida que identificamos acá va directa, la sangre sale del ventrículo derecho
hacia pulmón derecho y a pulmón izquierdo. ¿A qué va a pulmón derecho y a pulmón izquierdo? Va a oxigenarse, va a hacer la hematosis e intercambio de CO2 por oxígeno, para que cuando vuelva al corazón, vuelva oxigenada. ¿Sí? A la otra parte del corazón, al lado izquierdo, y recién vaya a toda la circulación eh, periférica. Ahora, ¿qué pasa en esta conexión que dijimos, ¿sí? Entre las arterias pulmonares y la aorta? Bueno, hay una comunicación que se llama comunicación, es el famoso ductus arterial, ¿sí? Que es el que justamente permite esa conexión y esa relación entre la sangre no oxigenada y la oxigenada. Entonces, cuando hablamos de saturación pre y postductal, justamente vamos a hacer referencia antes del ductus, antes del paso por esa ventanita y después del paso por esa ventanita. ¿Sí? Antes del paso por esa ventanita va a ser el censar la oximetría de pulso en la mano derecha del recién nacido. ¿Sí? Vamos a dejar que vamos a colocar el sensor en la mano derecha, vamos a prender el saturómetro, vamos a evaluar esa saturometría de pulso, ¿sí? Que en un recién nacido esperamos que esté entre 95 y 100%, porque recordemos que ya está en la internación conjunta con su mamá, y una vez que hacemos el control de saturometría preductal, lo vamos a registrar, ¿sí? Son 2 a 3 minutos, lo que consideremos también nosotros como enfermeros y enfermeras, y posteriormente vamos a hacer la saturometría postductal. ¿Cuál es la saturometría postductal? La recomendación es hacerla en el brazo izquierdo o en la pierna izquierda, ¿sí? Cuando decimos pierna izquierda pueden ser tanto pierna izquierda como derecha. Lo importante y lo determinante es el que siempre el preductal, el primer control va a ser en la mano derecha. Y el segundo control, la recomendación es la mano izquierda o los pies, cualquiera de los dos, ¿sí? Vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Como les dije, colocamos el sensor, en este caso en el pie izquierdo, ¿sí? Vamos a controlar esa saturación y para que esté dentro de las consideraciones óptimas, no debiera tener más de 3 puntos de diferencia, ¿sí? ¿Qué pasa si tiene más de 3 puntos de diferencia? Vuelvo a hacer el control a la hora o a las 2 horas, ¿sí? Entonces, esta oximetría de pulso, este control que es sumamente relevante, se utiliza para detectar en el recién nacido, ¿sí? Con algún grado de hipoxia, o sea, con algún grado de diferencia de la oximetría de pulso, y justamente la detección o un testeo positivo indicaría una cardiopatía o la posibilidad de una cardiopatía congénita, ¿sí? Por eso es una intervención de enfermería, es sumamente relevante y es determinante para el diagnóstico oportuno de las cardiopatías congénitas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Fui muy Sí, sí. rápido, volvemos, no era más. Bien. ¿Qué nos indica la saturación de oxígeno pre y postductal? ¿Sí? Que dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? Lo que bien descrito lo que dice acá, que la detección dentro de estas primeras 24 horas, si bien no es tan específica como la detección posterior, justamente es porque la hipoxemia ocurre durante la transición de la vía extrauterina, ¿sí? Por eso es importante el control de la saturación de oxígeno en el recién nacido, ¿sí? Durante las primeras 24 a 48 horas. Y por eso es importante, cada uno de los registros que nosotros hacemos es sumamente importante y determinante, ¿sí? Como bien dice, la oximetría de pulso no consigue detectar todos los casos de cardiopatías congénitas porque la hipoxemia puede no estar presente en algunos recién nacidos antes del alta hospitalario. Entonces, igualmente tiene una especificidad muy alta, digo, un porcentaje muy alto
se detecta de cardiopatías congénitas con esta simple intervención de enfermería, que no deja de ser tan simple cuando a raíz de esto identificamos una cardiopatía congénita en un recién nacido, ¿sí? Justamente la detección oportuna de esto permite, o sea, sin un diagnóstico prenatal previo, permite la estabilización, el tratamiento, ¿sí? Y la derivación o cirugía de esta cardiopatía congénita según sea el caso, ¿sí? Acá lo que veníamos más o menos charlando, qué sucede en el caso de un testeo positivo, pero en el caso de lo que habíamos hablado, lo recomendable siempre es repetir el test dentro de la primera hora, ¿sí? Acá más o menos vieron que nosotros siempre trabajamos con protocolos, con lineamientos que nos permiten también em, eh, ejercer este pensamiento crítico y razonar lo que vamos trabajando. Y ya dejamos de ser esos simples em, trabajadores lineales. ¿Y qué quiero decir con esto? Este conocimiento a mí me permite poder em, elaborar un PAE en mi paciente y poder em, reaccionar, poder estar atenta a cualquier inconveniente. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a tener en cuenta en la internación conjunta? Dijimos, lo que es la adaptación cardiovascular es una de las primeras cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Lo que es la adaptación respiratoria, ¿sí? Lo que es la termorregulación, la pérdida de calor en el recién nacido se, se da por cuatro razones o efectos determinados, ¿no? Por evaporación, ¿sí? Ejemplo, si nosotros lo tenemos descubierto, ¿sí? Si tenemos correntadas de aire, el recién nacido pierde mucho calor, ¿sí? Y por lo general tenemos que mantener una temperatura entre 36,5 y 37,5. Ese es el rango de temperatura acorde que debería mantener este recién nacido dentro de la internación, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es procurar esto que veníamos hablando recién, procurar el contacto piel a piel, ¿sí? La idea es cubrir el cuerpo del recién nacido con una manta, con una compresa limpia y seca, previamente calentada. El gorro es justamente para que no pierda calor, ¿sí? Por evaporación. La aspiración de secreciones no es necesaria en todos los casos. Después suele pasar que el recién nacido puede tener algún estornudo, alguna secreción. Eso es totalmente esperable porque es ese líquido amniótico que se está o reabsorbiendo, ¿sí? O genera cierta reacción, cierto estímulo en la vía aérea y genera este estornudo, ¿sí? Eh, una de las cuestiones por las cuales, a ver, si bien no está recomendada la aspiración de rutina, es justamente porque aumenta el tono vagal, o sea, impacta directamente en el nervio vago y puede producir una bradicardia por estímulo directo, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son, a ver, las conductas o las reacciones, ¿sí? que esperamos dentro de la internación conjunta para este recién nacido? Un corto descanso en un estado de alerta para acostumbrarse al nuevo ambiente. Digo, este recién nacido va a tener breves periodos de descanso y posterior al COPAP va a tener un sueño profundo, pero después va a tener pequeños periodos de alerta, ¿sí? Que lleve sus manos a la boca y que haga movimientos de succión, que tenga ese reflejo de succión, que lo tiene incorporado desde poco más de la semana 20 de gestación y que después la vida extrauterina se empieza a generar el hábito de la succión, más que, a ver, surge como un reflejo, pero después se genera como un hábito, como una acción, ¿sí? El recién nacido, cuando la persona gestante lo pone al pecho, ¿sí? Tiende a tener ese reflejo de búsqueda hacia el pezón, hacia la areola, ¿sí? Y se mueve hacia el pecho, busca, encuentra el área del pezón, lo agarra con la boca abierta. La boca tiene que estar siempre
bien abierta, en búsqueda de ese pezón justamente para que puedas ejercer, ¿sí? La succión efectiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos dentro de la primera hora de vida? ¿Sí? Que los signos vitales y todo lo que es la reacción propia del estrés, del momento estresante de este recién nacido, se vaya normalizando. Y dentro de este primer periodo de reactividad, la frecuencia cardíaca puede ser de más de 180 latidos por minuto, pero se va a ir estabilizando progresivamente en la medida que podamos hacer este compás. ¿Sí? Las respiraciones van a tener unas respiraciones irregulares, por lo general tiene cierta taquipnea, ¿sí? Pero se va a ir estabilizando en la medida que logre cierta estabilidad. Esto nosotros lo tenemos que poder valorar en el primer examen físico que hacemos posterior al nacimiento. ¿Sí? Después se va dando una secuencia de reacciones esperables para este recién nacido dentro de sus primeras horas de vida. Como dijimos, aproximadamente, ¿no? Dentro de las 2 a 4 horas, perdón, entre las 4 o 6 horas de vida, este recién nacido va a lograr una estabilidad normocárdica, ¿sí? Con una frecuencia cardíaca entre 120 y 160 latidos por minuto, que lo ideal sería hacer una saturometría de oxígeno que nos va a acusar la saturación de oxígeno, pero también si una auscultación cardíaca es necesario y es efectivo. ¿Por qué? Recordemos que la frecuencia cardíaca es irregular también, entonces no siempre va a tener una frecuencia cardíaca regular. Por eso la recomendación también en el control de signos vitales, hacer un conteo de esa frecuencia cardíaca a minuto completo, tanto para la frecuencia cardíaca como para la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria también tiene cierta irregularidad, ¿sí? Y tienden a tener breves periodos de no apnea, sino de pequeñas pausas, y que eso hace que justamente la frecuencia respiratoria sea irregular. ¿Sí? El recién nacido tiende al sueño estas primeras horas, por eso es importante la valoración física y el examen físico. No es sacar estas creencias de el tiempo determinado en cada pecho, que son creencias preestablecidas, y empezar a hacer la educación a la mamá y a la familia desde el minuto cero, sin atosigar, pero sin obviar determinados cuidados. Y dentro de las primeras 12 horas de vida sería como el segundo periodo de reactividad en el que tiene cierto equilibrio entre la actividad neurofisiológica, ¿sí? Va a tener un aumento de la actividad motora y va a tener más periodos de alerta, ¿sí? Va a tener una salivación permanente por justamente este reflejo de succión y esta necesidad de vínculo permanente, ¿no? Digo, los ruidos hidroaéreos van a estar aumentados, y cuando digo ruidos hidroaéreos lo voy a evaluar en lo que es el examen físico cefalocaudal, porque espero que en las primeras 24 horas el recién nacido tenga su primera diuresis, tenga su primera deposición, ¿sí? La mayoría de los recién nacidos, dentro de las primeras 24 a 48 horas, tiene su primera deposición y su primera diuresis. Eso hay que controlarlo. Y la primera deposición es el llamado meconio, es esa deposición negra, bien mucosa, ¿sí? Pegajosa. eh, Bien. Vamos a hacer un pequeño parate y les quería compartir algo que venimos trabajando dentro de lo que es el primer encuentro. Dentro del primer encuentro venimos trabajando un material que ya estuvo intervenido y la verdad me parece sumamente interesante compartirlo con ustedes porque está dentro de las actividades
y estas actividades son importantes para construir el conocimiento, ¿sí? Reconstruir esto que vamos aprendiendo clase a clase. Lo que les sugiero fuertemente en este ratito esta parte de la clase que no vamos a tener, es volver, ¿sí? a las bases, volver a las lecturas y empezar a trabajar, al menos hacer aportes sobre este documento, que justamente es un documento que te propongo intervenir clase a clase con estos nuevos aprendizajes. La idea es que después de la clase vuelvan a las lecturas, hagan una lectura comprensiva del material que trabajamos y empiecen a reconstruir estos nuevos aprendizajes. En este documento lo que yo les propongo son 3 columnas, ¿sí? No son 3, sí son 3, pero bueno, en una tenemos podemos colocar el nombre, y la idea es apuntar la fecha, ¿sí? Pues puede que sí o puede que no, y un concepto que quieran describir. Y la idea es que lo puedan describir con sus palabras, ¿sí? Y si traen también a colación alguna de las lecturas, buenísimo. Empecemos a trabajar con evidencia. Cuando les propongo la evidencia es, Viceverminar del Tratado sugiere esto, el Ministerio de Salud sugiere esto. Entonces, vayamos trabajando con cada uno de los aprendizajes que fuimos aprendiendo, tanto en el teórico y puede también venir desde el práctico. Este documento nos va a permitir a todos, ¿sí? ir enlazando estos aprendizajes y que después, llegado al momento del examen, del parcial, sea como un poco más, como una especie de resumen en el que cada uno escribió los aportes que consideró más relevantes de cada clase, ¿sí? Vamos a detener la grabación. Sepan, aprovecho para comentarles antes de detener la grabación, que todo lo que es el resto del recurso y de la grabación va a estar cargada en el aula, ¿sí? Me comprometo fuertemente con ustedes a dejarles lo que resta de la clase de hoy en el aula virtual. Yo se los voy a dejar en el foro, les voy a dejar un enlace que va directamente al resto de la clase del día de hoy, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier inconveniente o cualquier duda que tengan, lo vamos charlando por el foro y vamos clase a clase todos juntos.